Bueno, chicos, les dejo este video, esta grabación. No es de la clase porque no se pudo grabar la clase, pero yo se las dejo aquí como para que no pierdan el video de la clase. Bien, así que nada, les voy a contar un poco lo que estuvimos viendo en la clase de redes neuronales y IA generativas. Bien, para empezar, hablábamos de lo que son las inteligencias artificiales o las IAs generativas. Como bien dice el nombre, son IAs que nos permiten generar nuevo contenido, crear nuevo contenido. No es un algoritmo que nos permita eh, básicamente replicar información con la que fue entrenada, sino que empieza a generar contenido. Ya vamos a entrar un poco más en detalle de cómo hace eso. ¿Bien? Pero estas IAs generativas están relacionadas con un concepto que se llaman redes neuronales. Las redes neuronales podríamos pensarlas como el algoritmo que hace posible generar información. No solamente se utilizan para IA generativa, sino para otro tipo de cosas, como por ejemplo reconocimiento de imágenes, que no es IA generativa, o por ejemplo toma de decisiones en vehículos autónomos, que no es IA generativa, pero es un concepto que está muy bueno que sepan que existe, que es, bueno, justamente son las redes neuronales. ¿Bien? Para empezar, vamos a tener una gráfica. En la imagen nosotros podemos ver lo que básicamente es una representación gráfica de una inteligencia artificial. Uy, disculpen. Básicamente, lo que es la gráfica de una inteligencia artificial generativa, de una red neuronal, perdón. Entonces, lo que nosotros podemos ver aquí, voy a contarles un poco las distintas partes de lo que es una red neuronal. Bien, por un lado tenemos las neuronas, que básicamente son todos estos círculos. Bien, tenemos las conexiones entre estas neuronas. Bien, que cada una de las neuronas se conecta a básicamente todas las de la siguiente capa. Bien, porque además de neuronas y conexiones, tenemos lo que son las capas. Bien, que en este caso son tres: capa de entrada, que está conformada por estas tres neuronas, capa oculta, otra capa oculta y una capa de salida. Bien, es importante entender que en las redes neuronales hay montones de capas ocultas. Puede haber 14 millones de capas, si quieren, de capas ocultas. Que es lo que hacen? Básicamente eh, generan, hacen el proceso del algoritmo para al final tener una salida. Una salida o distintas. Esta, esta y esta. ¿Bien? Y en base a esos números que estén almacenados en estas neuronas, esta neurona toma otro valor. Y así sucesivamente. Es decir, que el valor que tome esta neurona va a ser enviado a esta neurona, a esta y a esta, porque está conectada hacia todas esas neuronas. Y esta neurona de aquí va a poder recibir información de esta neurona, esta y esta. Y en base a los valores que reciba, va a asignarse otro valor. Bien, estos valores que reciben no solamente están dados por el valor de la neurona, digamos, sino un parámetro que existe en cada una de las conexiones, que es el peso. Bien, que es básicamente un multiplicador. Por ejemplo, 0,5. Supongamos que el peso de esta conexión es 0,5. Y si aquí está el 1, a esta neurona no llegaría el 1, sino que llegaría el 0,5. Porque multiplico 1 por 0,5. Asimismo, si aquí está el 0,5, a esta neurona llegaría el 0,25, porque estoy multiplicando el valor de esta neurona básicamente con la siguiente. ¿Por qué es importante? ¿Por qué menciono los pesos? Bueno, cuando uno entrena un algoritmo de inteligencia artificial, lo que hace el algoritmo es
intentar adivinar o buscar los pesos adecuados de cada una de las conexiones, que son millones, son un montones de conexiones. Porque fíjense que en esta simple red neuronal, que es muy sencilla, tenemos un montones de conexiones. Aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4, tenemos 12 conexiones en esta parte de aquí. 3 por cada uno. Bueno, aquí tenemos 9 conexiones. Bien, pues son 3 de cada uno. Después tenemos más todas estas que son 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, 4. Estos son 16 conexiones más. Entonces tenemos, y aquí tenemos otras 4 conexiones más. Entonces ya hay un montones. Y en los modelos actuales de IA, para que se hagan una idea, no son 3 neuronas iniciales, sino que son 17 billones o 170 billones de neuronas iniciales, que es una barbaridad. Y cada una de esas neuronas está conectada con cada una de las neuronas de la siguiente capa. Entonces, son muchísimas conexiones. Pero bueno, no entrando más en lo técnico, vamos a hablar un poco porque no es algo que realmente nosotros necesitemos saber cómo funciona. Bien, si ustedes quieren adentrarse un poco más, hay un link a una lista de reproducción de YouTube que explica un montón. Es un canal que está muy piola, que explica cómo funcionan las redes neuronales, así que lo tienen ahí en la presentación para chusmearlo un poco si quieren. Así que está espectacular. Esta versión que yo les estoy subiendo está en inglés, es el canal original en inglés, pero si ustedes buscan, el canal creo que se llama, ahora lo chequeamos, el canal se llama Tree Blue One Brown. Si nosotros buscamos Tree Blue One Brown español, nos va a aparecer también un canal que lo dice, hace lo mismo, exactamente el mismo video, pero en español. Fíjese que este es exactamente el mismo video, pero explicado en español. A mí me gusta verlo en inglés, pero bueno, lo tienen aquí para chusmearlo, si quieren un poco. Así que está bastante polenta esta lista para que tengan en cuenta eso. Bien. Entonces, volviendo a lo que son las redes neuronales. Vamos a hablar un poco de lo que es el Deep Learning. El Deep Learning es la rama de la IA que utiliza redes neuronales para aprender, para resolver problemas. ¿Qué problemas resuelve? Los mismos que los otros, sí, y incluso más cosas, como por ejemplo problemas de generación de contenido. Bien, ¿por qué Deep Learning y no Machine Learning? Porque hablamos de que el Machine Learning estaba aprendizaje supervisado, no supervisado, Deep Learning, redes neuronales. ¿Por qué Deep Learning en vez de Machine Learning? Porque para manejar grandes volúmenes de datos y que no estén estructurados, el Deep Learning es fantástico, porque es capaz de encontrar patrones en los datos que es muy complicado encontrar en otros algoritmos, o sea, con los algoritmos convencionales que nosotros venimos trabajando. Entonces, el Deep Learning, perdón, es espectacular para grandes volúmenes de datos, generación de contenido, lo hace con muchísima más eficiencia que los otros, pero también mucho más complejo y mucho más costoso a nivel de cómputo. Pero funciona mejor también, ¿sí? Bien. Vamos a entonces a introducirnos a lo que son las IAs generativas. Como habíamos dicho, las IAs generativas son IAs que son capaces de crear un nuevo contenido. ¿Bien? No es que replican con lo que fueron entrenadas, sino que generan contenido. ¿Y cómo lo hacen? Bien, a ver, un claro ejemplo de que generan contenido, pueden preguntarle a ChatGPT que cree una canción, que cree un poema, que genere algo. Y seguramente ese algo que genera nunca fue entrenado para específicamente generar eso. Y eso es lo que está fantástico. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo funciona? Bueno, hablando en generación de texto, vamos a ejemplificar más en la generación de texto porque es por ahí lo que más uno interactúa, pero básicamente lo que hace es, según, por ejemplo, si yo tengo una palabra, bien, supongamos que yo tengo la palabra hoy, ¿sí? La IA lo que hace es decir qué palabra es más probable que sea la siguiente a hoy. Bien, por ejemplo, es una palabra que tal vez tiene un gran alto porcentaje de probabilidad. A ver,
Por ejemplo, perro o animal no tendría un gran porcentaje porque con los datos que fue entrenado normalmente, seguramente el hoy es muchas veces más acompañado de un es. Entonces pone un es o genera un es. Después analiza, dice, bueno, yo tengo las siguientes palabras. Hoy es. Y seguramente la siguiente palabra que genere va a ser un día de la semana. Entonces, ¿cuál día de la semana elige? Bueno, el que más probabilidad tenga. Y tal vez con, teniendo más contexto, por ejemplo, supongamos que la IA sabe o tiene el contexto de la hora o el día que es justamente porque puede acceder a Internet. Puede acceder a Internet y dice, bueno, voy a elegir martes porque según Internet hoy es martes. Entonces, martes, selecciono martes. Y puedo poner el número después del día. Entonces, hoy es martes 21 de junio, por ejemplo. Entonces, de esa forma va generando o poniendo básicamente las palabras que más probabilidad tienen de aparecer en base a un contexto previo. ¿Bien? Si yo no les doy un contexto, la IA es incapaz de generar ese contenido. O lo va a generar, porque de cierta forma lo genera, pero lo va a generar mal, lo va a generar con una respuesta pobre y genérica que no nos va a servir de mucho. Entonces, ese es el funcionamiento de cómo genera contenido. Por eso, la IA no entiende lo que está escribiendo, sino que simplemente pone la palabra que más probabilidad tiene de aparecer. Que con el enorme, inmenso volúmenes de datos con los que fue entrenado, es capaz de encontrar ese patrón y determinar qué palabra es más probable que aparezca de otra. Aquí tenemos un ejemplo que, bueno, yo para no dar el ejemplo de la diapositiva, vamos a poner otro ejemplo. Eh, para que haya un poco más de variedad. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero hacer o bueno, yo estoy hablando con ChatGPT y eh, le voy a poner un ejemplo de, eh, supongamos que le pregunto, mm, ¿cuál es la fórmula de la velocidad? Esa es la pregunta que yo le hago a la IA. Internamente, la IA, ¿qué va a hacer? Ok, ¿qué contexto tengo? ¿Cuál? Bueno, ¿cuál es una palabra muy genérica? No me interesa. Pero velocidad, fórmula. Bueno, esas dos palabras me suenan. En los libros de física con los que fue. Bueno, la fórmula de. La verdad, yo no. A ver, pongamos una fórmula que me sepa. Bueno, la velocidad creo que es masa por aceleración. Así que, bueno, dejemos esa. Entonces, ¿cuál es la fórmula de la velocidad? Entonces, con los libros de física que fue entrenada, lo que hacemos es decir. Bueno, en los libros, siempre que mencionan velocidad y fórmula, está relacionado con la palabra aceleración y masa. Entonces, esas son palabras que van a tener una alta probabilidad de aparecer. Y imprime esas palabras. ¿Bien? Y al final terminaría con un patrón de la fórmula de la velocidad es masa por aceleración. Porque es con los grandes volúmenes de datos que fue entrenado, le enseñaron ese patrón. ¿Bien? Así, con información también mucho más compleja. Bien, por ejemplo, si yo quiero darle un rol a la inteligencia, vamos a hablar un poco más adelante de esto, pero si yo le quiero dar un rol a la inteligencia artificial y digo, quiero que hables como un niño de 3 años. Bueno, va a decir, hablar niño 3 años, seguramente en alguno de la cantidad inmensa de información de archivo con el que fue entrenado, de cierta forma encuentro un patrón en donde se den ejemplos, por ejemplo, de cómo habla un niño de 3 años. Sí es verdad que si yo le hago un patrón o le pido algo con lo que no encontró nunca un patrón con toda la información que fue entrenado, no te va a dar una respuesta adecuada. Pero ya les digo que eso es muy complicado porque con el volumen de datos que tiene que ser un caso realmente muy, muy, muy recontra específico. ¿Bien? Entonces, hay que, bueno, básicamente habría que encontrar un caso ultra específico. Pero bueno, ventajas clarísimas.
velocidad, porque esto lo hace en 2 segundos. Creatividad, porque de cierta forma es creativa porque está inventando cosas, ¿bien? Disponible 24/7, es algo muy bueno y se puede procesar tanto texto, código, imágenes, audio, video, puede generar todas estas cosas, entonces está muy bueno. Ahora, eh, ojo, precauciones, sesgo de datos. Al hablar de sesgo de datos, hablamos de que tal vez hay patrones en los datos con los que fue entrenado que no son los correctos, ¿bien? Dependiendo de la situación. Por ejemplo, un ejemplo de sesgo de datos puede ser, imagínense que en los libros con los que fue entrenada la IA se encuentra o se habla mucho de el hombre es programador, los hombres programan, hombres ingeniería. Entonces, al final, la IA va a encontrar ese patrón que estaba en los datos, pero no es que la IA sea racista o la IA sea machista, etcétera, sino que es por los datos que encontró ese patrón. Entonces, replica ese patrón en las cosas que va a generar. Entonces, es algo para tener muy en cuenta. Alucinaciones. Inventa cosas. Como ya sabemos cómo funciona por dentro, y es muy normal darse cuenta, es muy fácil darse cuenta de que va a inventar cosas, porque lo único que hace es establecer probabilidades o mostrar la palabra que más probabilidad tiene de salir. Entonces, al final, la información que dice no es real. En la mayoría de los casos seguramente coincida con la real, pero es información que está inventando, está siempre inventando y que justamente está diseñada para que lo que inventa sea igual a lo que fue entrenado o digamos que siga un mismo patrón, pero no es real. ¿Bien? Y falta de comprensión real, realmente no entiende las cosas, no entiende lo que uno le dice, simplemente genera texto con probabilidades. ¿Bien? Eh, Perfecto. Bueno, aquí hay un ejemplo de cómo es que hay que tener ojo con las cosas, en donde se piden los efectos de un medicamento, que él se los da, pero el medicamento no existe. Entonces, es muy importante verificar la información que hay y saber que, por más de que parezca que es real, no necesariamente es real. Bien, ¿qué es el prompt engineering? Bueno, el prompt engineering viene a salvarnos las papas. ¿Por qué? Porque el prompt engineering nos ayuda a evitar en lo máximo que se pueda este tipo de problemas de ya sea sesgo de información, información falsa, información que no sea verídica. ¿Por qué? Porque mediante el prompt, que el prompt es básicamente lo que yo le escribo a la inteligencia artificial, puedo darle un contexto específico, puedo asignarle un rol específico, puedo darle un comportamiento específico. Hay muchas técnicas, estas son 4, por ejemplo, que básicamente son técnicas que hablan de cómo hacer que la IA nos dé un mejor resultado. Por ejemplo, Few-Shot es una técnica que se utiliza para dar algunos ejemplos antes de obtener un resultado. Mira, yo te doy estos ejemplos. Bueno, aquí tenemos algunas cosas. Por ejemplo, en este caso nosotros le damos estos ejemplos de ejemplos. Español, hola. Francés, bonjour. Español, gracias. Francés, merci. Ahora, traduce buenos días. ¿Cómo estás? Seguramente la respuesta que nos vaya a dar va a ser el... Va a decir español, buenos días, ¿cómo estás? Flechita, francés, 2 puntos. No sé cómo se dicen en francés, pero va a decir buen día, ¿cómo estás? ¿Bien? Ahora, esa es básicamente la idea, ¿bien? Del few shot. Así como está el few shot, hay otras técnicas como chain of thought, que es cadena de pensamientos, que es cuando uno le pide a la inteligencia artificial que nos cuente a medida que va pensando cómo va pensando, ¿bien? Es decir, que vaya desarrollando, digamos, su pensamiento. Y eso le va a ir dando cada vez más contexto a la IA, porque con lo que ella va pensando, después va a agarrar todas esas palabras también y va a determinar cuál es la palabra que es más probable que aparezca. Y con todo el contexto que ella va generando, se va ayudando, se va autoayudando a generar una mejor respuesta. ¿Bien?
Y el role playing, que es básicamente asignarle un rol a la IA. Bien, decirle, vas a comportarte como, por ejemplo, un asistente virtual que va a tener va a poder responder estas preguntas o tiene esta información acerca de, no sé, ventas de vehículos, por ejemplo. Bien, pero bueno, ese es para darle un rol específico a la IA. Bien, entonces, volviendo, vamos aquí a la parte del rol. Bien, supongamos que nosotros tenemos este prompt que es bastante malo, la verdad, y se lo puede mejorar definiendo un rol, bien, en donde lo vamos a mejorar y le vamos a poner, actúa como un consultor de marketing con 10 años de experiencia. Entonces ahí la IA agarra marketing, experiencia, consultor, agarra esas palabras y tal vez le van dando contexto, bien, justamente para que genere una respuesta mejor. Especificar la instrucción o lo que queremos que haga. Crea una guía práctica de 5 estrategias de marketing para pequeñas empresas locales con presupuesto limitado. Proporcionar contexto, ¿bien? ¿Qué propósito? ¿Qué nivel de detalle? Bien, esto es para que la IA justamente tenga más información con la que genere una respuesta, ¿bien? Incluir ejemplos específicos, métricas de éxito para la estrategia, ¿bien? Y establecer un criterio, que en este caso un formato. Es una lista numerada con explicación de 2 o 3 párrafos por punto, ¿bien? Entonces, este prompt es un poco mejor, tal vez hace una cosa más específica, que es lo que nosotros necesitamos, porque las guías generativas son algo muy, muy genérico, ¿bien? Y lo que tenemos que hacer con el prompt engineering es adaptarlo a nuestra solución en particular. Pero bueno, eso sería entonces básicamente el contenido de la clase. Ahora, Eh, la idea justamente del prompting es que ustedes practiquen cómo se hace un prompting, utilicen distintos prompts para ver los resultados que tienen, tal vez pueden hacer una respuesta, eh, ver la respuesta que les da, o sea, hacerle un prompt, ver la respuesta que le da, hacerle un prompt más complejo y ver la respuesta que les va dando y van a ir viendo cómo va cambiando la respuesta y va siendo cada vez mejor. Eh, mm, una cosa a tener en cuenta que actualmente la guía necesita este contexto. Tal vez en un par de años, tal vez en un par de meses, quién sabe, no hace falta que tenga tanto contexto y nosotros no necesitemos darle tan específicamente las instrucciones. Pero hoy por hoy sí, porque es justamente como en la forma en la que funciona, es básicamente eso, la forma en la que funciona necesita el contexto para poder generar una respuesta mucho más específica. Así que bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Así que bueno, cualquier consulta estoy a disposición en el grupo de WhatsApp o por la plataforma. Muchas gracias.